Buenas tardes. Qué gusto es poder saludarles. Gracias por abrir las puertas de su hogar y a todos los hermanos y hermanas que están aquí. Le damos la bienvenida aquí a Ministerio Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo, que por la gracia de Dios hoy tendremos otro estudio de la doctrina bíblica. Y aquí vamos a poner la clase. Gracias a Dios. Hoy que empezamos ya el 10º mes del año, ya lo empezamos hoy, el 10º mes, y no, estamos a 2 de octubre. Y bueno, pues le damos muchas gracias a Dios el último trimestre del año y que Dios nos ha ayudado. Así, como dice en su palabra, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por su presencia. No hay nada que pueda igualar el haber sido llamados por nuestro nombre, que Jesucristo sea nuestro Señor y Salvador y que por Él podamos llamar Abba Padre a nuestro Padre por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar ahora porque el tiempo avanza y eh, yo te pido que acerques tu Biblia y bueno, pues sabemos que en casa y en la iglesia nos cubrimos las mujeres para orar, para profetizar. Y bueno, pues vamos a poner todo este tiempo en manos de nuestro Dios. Y yo te invito que cierres tus ojos y este tiempo sea para Dios, que traigas tu Biblia, tu cuaderno y el estudio de la Biblia, de que hoy nos vamos a ver la clase 4 de bautismo en agua. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque podemos entrar en tu presencia. Y esto es por la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor, y quien tuvimos redención y vida eterna, y ahora podemos tener esta comunión contigo. Padre Santo, te imploramos que venga tu Espíritu Santo y nos llene y que traiga revelación de tu palabra para que al entenderla, al alumbrarla, el entendimiento y tu palabra alumbre nuestro entendimiento, seamos, Señor, poner por obra tu palabra y que cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo nos halle trabajando en su viña. Sabemos que el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo está a las puertas y te rogamos, Espíritu de Dios, para que nos sigas guiando y llevando en santidad, llevando vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios y así, Señor, podamos agradar el corazón de nuestro Padre. También, Señor, te queremos dar gracias porque nos estás escuchando y también por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique y de nuestra amada pastora Leti. Señor, para que le sigas guiando, fortaleciendo en su matrimonio y también, Señor, en el ministerio que está llevando el apóstol y en el cual también nos está pastoreando y estamos caminando en la misma visión, Señor. Muchas gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia y te ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Vivifícanos conforme a tu palabra, vivifícanos, Señor, conforme a tu espíritu, y queremos serte fiel hasta tu venida, Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues bien, le damos muchas gracias a nuestro Dios y como también acabamos de orar, pues nuestro apóstol Sergio Enrique, quien es pastor general de Ministerios Ebenecer, él nos pastorea y nos da la semilla para que la desarrollemos para caminar en la misma visión a nosotros los pastores. Y le damos gracias a Dios también
en este día que nos permite estudiar más acerca de la doctrina bíblica y hoy veremos el tema de el bautismo en agua. Así es que comenzamos, hoy es la cuarta lección, perdón, sí es la cuarta lección, pero empezamos, que es el número 1, o sea, es el número 4 de la lección, pero es la primera clase de bautismo en agua, porque luego en una clase no acabamos de verlo. Aquí en bautismo en agua, si me acompañan, por favor, en Hebreos 6, 1 y 2, dice así. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos. La enseñanza sobre lavamientos es la doctrina del bautismo. Y claro que todas estas doctrinas que dicen no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, claro, las tenemos que ver, las estudiamos, pero lo que aquí nos habla es que avancemos hacia la madurez. Entonces, que debemos, ¿qué significa esto? Pues que una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, debemos estar decididos a crecer en Él, a crecer en Cristo, ir hacia la madurez. Y en esta clase veremos la importancia y el significado de la obediencia, porque el Señor nos dejó dos ordenanzas, que es el bautismo en agua y la Santa Cena, y son ordenanzas. Entonces, tenemos que obedecer. Una vez que hemos recibido al Señor Jesús, debemos de obedecer. Y el Señor Jesucristo lo dejó aquí al final del Evangelio, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús ya iba a ascender al cielo, ya había muerto por nosotros, resucitado, y Él deja la gran comisión a la iglesia. ¿Cuál es? Él dice ahí en Mateo 28, 19, hermana Maru, ¿lo puedes leer, por favor? Amén. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, ¿de qué clase estamos hablando? Del bautismo en agua, ¿sí? Del bautismo en agua. Sí. ¿Y qué dice aquí este versículo 19 que acabas de leer? ¿Qué dice? Que es un mandamiento. Que bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún momento vemos la palabra que dice si quieren, es una opción. No, es una ordenanza, es un mandamiento. Así dijo el Señor. Id pues y haced discípulos, porque el bautismo es el inicio del discipulado, iniciamos como discípulos de Cristo. Entonces, aquí como vemos, esto es así. Primero, recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Paso seguido, vamos a bautizarnos en obediencia. Mucha gente dice, no, yo no me bautizo porque mi vida no la tengo ordenada, pues si no, nunca nos vamos a bautizar. Aquí no dijo el Señor eso, dijo el Señor, ustedes me reciben, vayan y bautícense. Y es el primer paso al discipulado y luego viene en el 20, que lo lees por favor, ¿qué dice? Maru, el versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremenda promesa, ¿verdad? Y esto de enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado es el discipulado y tenemos que congregarnos, y una vez que le hemos rendido nuestra vida al Señor Jesús, obedecerle, orar, leer la palabra y también servirle. Servirle. Es muy grande la obra del Señor y
Todos debemos de servirle, pero primero pues nos tenemos que preparar. Por eso dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Está el discipulado para ir creciendo. Por eso es importante congregarte, tener un pastorado y que estés bajo la cobertura. Ahorita también nosotros estamos bajo la cobertura apostólica y también bajo la cobertura pastoral, que para que puedan llevar un pastorado. Nosotros los pastores velamos por sus almas y daremos cuentas a Dios de lo que estamos enseñando y que sea de acuerdo a la palabra de Dios, que sea siempre para exaltar a Jesucristo. Todos hemos sido comprados por la sangre del Cordero de Dios, pero debemos ir, como alguna vez también, y seguimos siendo discipulados, seguimos siendo pastoreados, y debemos de continuar hasta que Jesucristo venga por nosotros. Ahora aquí continuamos viendo que Dios ha dejado a su pueblo mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas para que se conduzcan, y veamos aquí, agradablemente delante de Dios. Porque antes de conocer a Cristo nos agradábamos a nosotros mismos, y ahora debemos de buscar agradar a nuestro Padre, al que envió a nuestro Señor Jesucristo y nos rescató el Señor Jesús. Ahora le pertenecemos a Jesús y lo que debemos hacer es obedecerle al Señor Jesús y ya no vivir para uno mismo como antes lo hacíamos. Ahora debemos de vivir para Dios, agradando a Dios, porque le amamos, porque como dice la palabra, nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Y tenemos que, por gratitud a nuestro Señor. Y es que cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo, nos marca la vida y ya no podemos ser iguales. Y hay que seguir a Cristo, pero ¿cómo? En obediencia. Y por eso aquí dice que conducirnos agradablemente. A Dios le agrada la obediencia más que los sacrificios y los holocaustos, le agrada más la obediencia. Entonces aquí dice que Dios ha dejado a su pueblo mandamientos, estatutos, leyes, ordenanzas para que se conduzcan agradablemente delante de Él, o sea, llevando vidas piadosas conforme a su voluntad. Y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Él dejó 2 ordenanzas. Alguien ya se las sabe, ¿verdad? ¿Alguien me las puede decir? ¿Cuáles ordenanzas dejó el Señor Jesús? ¿Cuáles 2 ordenanzas dejó el Señor Jesús? ¿Quién me las puede decir? Ya se las sabe. El bautismo en agua y la Santa Cena. Muy bien, exactamente. Entonces, por tanto, ¿qué debemos hacer? Cumplirlas. Entonces, en el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, nuestro espíritu nace de nuevo. Y a eso se le llama nuevo nacimiento. Y lo vemos aquí que nos lo dice el apóstol Pablo. Por favor, hermana Lulú, ¿me puedes leer Efesios 2, 1 y 2, por favor? Amén, Paz. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta ahí, por favor. Entonces, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, nuestros delitos y pecados. Entonces, una vez que le decimos al Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste por amor a salvarnos y hoy tenemos esperanza porque tú viniste por nosotros y con tu muerte nos redimiste del pecado y al resucitar nos justificaste. Y Señor, al tener nosotros esta fe en esta obra expiatoria de Cristo, Dios nuestro Padre la toma por justicia.
Y entonces le decimos, Señor Jesús, ven y toma el trono de mi corazón. En ese momento vuelve nuestro espíritu a nacer de nuevo. Sí teníamos espíritu humano, pero estaba muerto a las cosas de Dios, o sea, no obedecíamos, estaba lejos, o sea, hay un espíritu humano, pero para que ese espíritu resucite, para que ese espíritu sea vivificado, necesitamos nacer de nuevo, que Cristo venga a morar a nuestra vida, y era lo que el Señor Jesús le explicaba a Nicodemo, que es nacer de nuevo en el Juan capítulo 3. Entonces, una vez que hemos nacido de nuevo, paso siguiente, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hemos estado viendo. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hemos nacido de nuevo? ¿Qué sigue? ¿Qué clase estamos El viendo? bautismo El en agua. bautismo, pa. En agua. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Agua. Entonces, luego el bautismo en agua. Y ahí, cuando somos sumergidos en el agua, que que nos hacemos uno en la muerte de Jesucristo, ahí en el momento del bautismo en agua, nuestra alma va a recibir la primera ministración, es lo que hoy vamos a ver. Miren, les voy a ir leyendo yo un poquito ahorita Romanos 6 para avanzar. Dice ahí en Romanos 6:1, nada más síganme para que no nos perdamos. Esto es muy importante. Dice ahí, en Romanos 6:1 escribió el apóstol Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? ¿Ustedes qué creen? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. No. Eso así dice el versículo 2. De ninguna manera. Vamos a De explicar ningún un modo. poquito, en ningún modo, eso. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Vamos a explicarlo. Lo que está en azul es la explicación. Lo que está en negro es lo que dice la palabra. Una vez que por gracia hemos sido salvos, no podemos abusar de la misericordia de Dios y continuar pecando como lo hacíamos habitualmente antes de conocer a Cristo. Es decir, no podemos vivir una vida perfecta sin pecado, pero ya no viviremos en pecado. Ya no lo practicaremos como lo practicábamos antes de conocer a Cristo. Y otra cosa muy importante, ya no lo desearemos. Nos sentimos muy mal, nos sentimos muy mal. Entonces, ya no deseamos pecar. Y esto es cuando nos volvemos a Dios y nos apartamos del pecado, buscando agradar a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Agradar a Dios. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Mi comida es hacer la voluntad de Dios. A eso vino Jesús y eso nos enseñó Jesús. Entonces ya no es hacer mi voluntad como antes hacíamos antes de conocer a Cristo. Hacíamos lo que el alma quería. Emociones, sentimientos y la voluntad, porque en el alma están la mente, la voluntad, los sentimientos y las emociones. El espíritu estaba muerto. Entonces el alma gobernaba ahí y se hacía eso. O el cuerpo, ¿verdad? Entonces, una vez que nace de nuevo, el Espíritu Santo se va a comunicar a nuestro Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo es el que debe de gobernar el alma y el espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Pero ya tenemos un espíritu que ha sido vivificado, que ya ha resucitado. Estaba muerto, pero ya resucitó. Entonces ahora nuestro espíritu que ya vive, ahora quiere agradar a Dios. Y para dejar de pecar, como lo hacíamos, es importante conocer la verdadera posición gloriosa que tenemos con Cristo Jesús cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador, y esto revolucionará nuestra vida y viviremos para Cristo, porque esto no es como nada más decir, yo recibo al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, pero sigo viviendo como vivía antes. Pues no, no hay un cambio, no más una oración de la boca para afuera. Pero cuando verdaderamente nuestro corazón es quebrantado a saber la obra maravillosa que Jesús hizo por nosotros, que cuando aún éramos pecadores, como lo leímos, Cristo murió por nosotros.
Y esto es algo que excede nuestro conocimiento, pero cada vez lo vayamos conociendo más, como la oración que oraba, que es el apóstol Pablo y decía, por conocer, ¿verdad? El amor de Cristo. Entonces debemos de ir creciendo, pero esto es en la palabra, en la oración personal y dejar que Cristo crezca en nosotros, como decía Juan el Bautista, y yo mengüe, y no al revés, que no me voy a seguir engrandeciendo. Ya con Cristo estoy juntamente crucificado, que es lo que ahorita vamos a ver. Así es que como bien me contestaron aquí en Romanos 6:2, dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no vamos a poder. Y continúa en el 3. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo? Yo sé que los que están aquí conectados ya han sido bautizados en Cristo, pero los que nos están viendo y quieren bautizarse, acérquense. Entonces dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo es esto? Vamos a seguir leyendo para entenderlo. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto es algo tremendo. Ahí vemos hay una ilustración en que dice el bautismo, y vamos a ver qué significa bautismo, y vemos que ser sumergidos en algún bapto, ser sumergido en algún líquido, ahorita lo vamos a ver, bapto, ser sumergido totalmente en agua, no es por aspersión o meterte en la regadera, no, tenemos que ser sumergidos, porque al momento que vamos a morir con Cristo, es cuando somos sumergidos. Aquí dice pasando de muerte a vida. Fíjense qué tan tremendo, y no es una opción, el bautismo es un mandamiento y espiritualmente trae muchísimas bendiciones. Cuando somos sumergidos en el agua, delante de los que están allí, delante de la iglesia y todo, somos sumergidos ahí en el agua. Estamos proclamando que realmente hemos muerto al pecado con Cristo y que al salir de las aguas vamos a proclamar que hemos resucitado con Cristo, el poder de la resurrección, que hemos resucitado con Cristo, pero ¿para qué? Para andar en novedad de vida. Esto es algo extraordinario. Cuando lo hacemos, pues la verdad, ni muchas veces ni luego de haber nacido de nuevo a las aguas, pero conforme va pasando y vamos estudiando y vamos profetizando, vamos estudiando, vamos siendo discipulados, esto va a ir creciendo conforme vamos leyendo la palabra de Dios. O sea, a un bebé no se le puede dar un bistec. A un bebé se le va dando lechita. Conforme va creciendo, se les va dando entonces el alimento adecuado para que vayan creciendo. Igual nosotros, un recién convertido, pues hay que empezar por las doctrinas elementales, todo eso, con la leche espiritual. Pero debemos de avanzar. No todo el tiempo el bebé va a estar comiendo biberón, ¿verdad? Cuando tenga 4 años y biberón, 5 años y biberón, y ahora 20 años y biberón, ¿verdad que no? Entonces, necesitamos ir creciendo, ir comiendo ya comida, pues carnita, ¿verdad? Entonces, comida ya que podamos masticar y asimilar. Entonces, esto es igual espiritualmente. Nacemos para llevar una vida nueva, una vida guiada
por el Espíritu Santo a vivir por el Espíritu Santo. Si no, es imposible vivir una vida cristiana. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros y es el que nos va santificando, el que nos va guiando. Y una vez que ya nuestro espíritu ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu y somos guiados porque somos hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Y como leemos aquí, vamos a continuar en Romanos 6:5. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese horroroso, ese desobediente, ese que vivía en pecado, esa vieja Rocío que vivía antes, ha sido crucificada. Pero a veces se quiere volver a salir. No, pues si tú ya moriste, ya no puedes. Pero a veces quiere brotar nuevamente en la carne, quieren brotar las obras de la carne. No, tú ya fuiste crucificado con Cristo. La Rocío vieja ya fue crucificada con Cristo y la tengo que hacer morir por medio del Espíritu Santo, como dice ahí en Romanos 8. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido en el bautismo, porque aquí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos de pecado. ¿Verdad? Esto es una figura, ¿no? Entonces, el viejo hombre, es decir, el viejo yo, lo que éramos antes, la vieja naturaleza corrupta, nuestra vana manera de vivir, que queríamos seguir las tradiciones, queríamos haciendo lo que queríamos. Eso ya murió. Fuimos con Cristo juntamente crucificado. Esa vieja naturaleza, eso de querer vivir sin Dios, porque así lo hacíamos, nuestro espíritu estaba muerto y ni nos interesaba saber de Dios. Pero una vez que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos un Padre y un Padre que cuida de nosotros. Entonces, ahora dejando esa vana manera de vivir sin Dios, renunciando al pecado, ahora aborreceremos y repudiaremos el pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Por eso en el bautismo viene la primera administración. Muchas cadenas son rotas ahí. El hombre muerto ha sido liberado del pecado. Y cuando creemos que Jesús murió por nuestros pecados, nuestra fe es contada por justicia. Eso es lo que estuve explicando ahorita al iniciar la clase. Y nos hacemos aceptables delante de Dios. Si llegamos a pecar, como ya no practicamos el pecado, pero si pecamos, lo que debemos hacer es confesar nuestro pecado y no volver a permanecer en él. O sea, si antes mentía y con una facilidad tremenda, ahora sí miento, hoy mentí, perdóname, Señor. Si antes se decían maledicencias, malas palabras, ahora ya no. Si se llega, cuando empieza uno a nacer de nuevo, cuando uno nace de nuevo, pues a veces quiere volver a salir esa vieja naturaleza, pero hay que arrepentirnos. Señor, perdóname, esto no te agrada a ti. ¿Qué tal que quiere brotar el odio, la envidia, ¿por qué no hay envidia de la buena? El odio, la envidia, la falta de perdón, el rencor. Señor, este sentimiento que yo tengo, esta actitud no es correcta delante de ti. Te ruego me perdones y que me ayudes a apartarme de ese pecado y llevar una vida conforme a tu voluntad. Eso, si un hombre antes de conocer a Cristo, estoy poniendo casos, ¿no? Le era infiel a la esposa, el matrimonio estaba tambaleándose. Una vez que viene a Cristo, ya sabe que tiene que serle fiel a la esposa, se arrepiente de estos pecados, entonces el matrimonio hasta se vuelve a restaurar.
Claro, hay que trabajar en ello, pero sí, dejando la vieja naturaleza, como bien decía Pablo, el que roba ya no robe, el que mentía ya no mienta, el que fornica ya no fornique, dejando aquello. Entonces, y Dios nos perdona al confesar el pecado una vez que hemos caído. Por eso dice ahí en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad, pero tenemos que confesar el pecado, arrepentirnos y dejarlo. Continuamos en Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creeremos también que viviremos con Él. Esta es nuestra confianza, porque si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Pero sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Esto es que viviremos para siempre con él. Qué extraordinario, ¿no? Y como vemos, esto no es una religión, es una persona que se llama Jesucristo, quien por amor a ti vino y dio su vida para que al morir él, tú tengas vida, seas justificado. Igual yo. Antes vivía, o sea, llevar una vida sin esperanza, sin Dios y sin esperanza, y ahí como ibas de acuerdo a la vana manera de vivir de las tradiciones del mundo, del pecado, que ni a muchas veces ni sabíamos que era pecado. El leer, el participar en el juego de la Ouija, cartas, tarot, horóscopo, cualquier cosa con idolatría, ¿verdad? Pues entonces esa vieja manera de vivir ya corrupta, ¿verdad? Ahora debe de ir habiendo un cambio. Y como dice ahí en Romanos 6:10, porque en cuanto Él murió, o sea, Cristo murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros, o sea, aquí está hablando Pablo, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo, en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Y lo vamos a ir entendiendo poco a poco, conforme vamos viviendo una vida agradable a Dios. En el momento de la resurrección, el cuerpo nacerá de nuevo y será transformado. O sea, este cuerpo que tenemos no puede heredar el reino de los cielos. Carne y sangre no la pueden heredar. Este cuerpo tiene que ser transformado, como lo explica aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 52 y también en 1 Tesalonicenses 4:18, por ahí, 17-18, que habla del arrebatamiento. Ahí dice en 1 Corintios 15:2. Por favor, hermana Clau, si lees eso, 1 Corintios 15:52, por favor. Hermana Clau. Amén, pastora. Ajá. Dice, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué tal? Este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, carne y sangre no. Pero aquí dice que nuestro cuerpo será transformado. Y esto tiene, si lo podemos comparar también ahí en 1 Tesalonicenses, por favor, hermana Maru, 1 Tesalonicenses 4, sí, por favor. 4:16, donde habla del arrebatamiento. Ahorita lo vamos a compartir. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo
se levantarán primero. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Y luego qué sigue, por favor? ¿Y luego qué sigue, Mar? ¿Y qué sigue? Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ahí está. Ahí también dice, pues, que seremos transformados. Aquí habla de la venida del Señor Jesucristo, que ya la estamos esperando, que están las puertas, las señales ya están. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice que no quiere que ignoremos esto como los que no tienen esperanza. En Primera de Tesalonicenses 4:13, ahí dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pero tú y yo sí tenemos esta esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, o con la esperanza de Jesucristo, los que nos antecedieron, porque un cristiano ya no muere, ya no tiene, o sea, él lo más que hace es dormir. Por eso dice, a los que durmieron, por lo cual os decimos estas por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, o sea, tú y yo que ahorita estamos vivos, quizás no vamos a ir a la tumba, sino vamos a ser transformados en el aire. Va a cambiar, vamos a ser transformados, que es lo que está aquí hablando, que en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Ellos y nosotros seremos transformados en el aire. Y fíjense lo que dice aquí con 1 Tesalonicenses 4:15. Se los voy a pasar acá porque es lo que leímos, acá está. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos van a ser levantados primero. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo, no va a tocar el piso, vamos a hacer ahí en el aire. La segunda venida de Cristo, esa sí va a tocar el piso y vamos a regresar con la iglesia que se fue en el arrebatamiento. Los que fuimos a celebrar las bodas del Cordero, la semana 70 de Daniel, por eso hay que conservar nuestras vestiduras limpias, en obediencia, hay que ir en obediencia, guiados por el Espíritu Santo y siendo santificados, que nuestra vestimenta esté sin mancha ni arruga. Y entonces, pero los que no, pues van a regresar a la tribulación. Por eso es importante. Lo que ahorita estamos viendo es que al sonar esa trompeta, aquí descenderá, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo levantarán primero, los que nos antecedieron, que murieron en la esperanza de Cristo. Y nosotros que aún vivimos, este evento no ha sucedido nunca, pero está por suceder. Y aquí dice, entonces nosotros los que estemos vivos, y va a suceder porque está escrito en la palabra y todo se va a cumplir. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con Él por siempre, con Él. Y así estaremos con el Señor siempre. Vaya, que imagínense qué alegría, ¿no? Y vamos a escapar de las cosas tan terribles que van a venir. Y por tanto, dice aquí el apóstol Pablo, por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Pero ¿qué hay que hacer? Obedecer. ¿Y cómo ven esto? De la importancia ¿cómo se llama? De la obediencia. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. El bautismo, esto por favor no es opcional, no es si gustas, si quieres, no es si le tengo que pedir permiso a la familia,
¿verdad? Bueno, claro que si eres un niño de 8 o 10 años, pero que ya te dio el Señor la conciencia de lo que es pecado, recibiste a Cristo en tu corazón, bueno, pues eres un niño y junto con los padres, y bueno, ahí ya se ven, pero ya que eres adulto, o sea, o sea, y recibes a Cristo, que tu compromiso es personal, tú tienes que tomar la decisión de obedecer. Si es por la familia, nunca lo vas a hacer, porque a lo mejor el Señor está empezando la obra por ti. Tus padres ni creen, ¿no? O sea, pero por ti está empezando la obra. Entonces sí es importante, la decisión es personal, el seguir a Cristo es personal. Y muchos, por ejemplo, que al convertirse a Cristo, tienen muchos problemas serios con su familia, pero ellos siguen adelante. Digo, los cristianos que ya vienen de familias cristianas, pues hasta se alegran los padres y todo, pero los que no, sí sentimos mucha oposición por la familia. Pero también tenemos que tomar decisiones, seguir a Cristo. Entonces, el bautismo no es opcional. Toda persona que cree en Jesucristo deberá bautizarse, y lo vamos a ver en la Biblia. Dice, siendo una señal pública de que es un discípulo de Cristo. Y cuando el creyente no se bautiza, las ataduras permanecen en él, pero por medio del bautismo es liberado de muchas de ellas, porque es la primera ministración. Entonces, la palabra bautismo, ¿qué significa? La palabra bautismo se traduce de la palabra griega baptizo, que significa sumergir repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse, ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. Esto no es que te echen agua aquí en la cabecita, y más que eras un bebé, que ni siquiera tenías conciencia, no habías ni pecado. El bautismo es para arrepentimiento. Yo me estoy arrepintiendo de mis pecados y lo que un día, o sea, tomé la decisión de seguir a Cristo, lo recibí en mi corazón como Señor y Salvador. Paso seguido es el bautismo en agua, porque la palabra es sumergir repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión y sumergirse, ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. En el diccionario Strong es la palabra griega G907 y esto indica que el bautismo nos purifica. No es rociado, sino sumergido. También se traduce de baptos, que significa mojar o empapar, ser teñido o tomar el color. Esto lo dice en el diccionario Strong la palabra griega 911, bapto. Esto se usado en el teñido de vestidos antes de sacar, o sea, para teñir las telas, se sacaba agua introduciéndolo en una vasija, en otra más grande. Y se deriva la palabra baptista, que es el proceso de sumergir e inversión. Esto es que, por ejemplo, sumergían así las telas para teñirlas, y hasta que fuera tomando el color, si las querían más fuerte el rojo, si lo querían más débil, lo iban sumergiendo hasta que la tela tomara el color. Por eso es aquí dice que eran teñidos los colores. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles tenemos un claro ejemplo del bautismo que sugiere claramente que se sumerge la persona en agua. Esto es un ejemplo que lo vimos aquí. Y bueno, antes de pasar este ejemplo, estamos hablando de la palabra bautismo, de lo que es teñir la tela. Entonces, en el diccionario Océano 1 dice, sumersión es meter una cosa dentro del agua o de otro líquido. La palabra bapto identifica la práctica que realizaban los artesanos que fabricaban telas con el propósito de teñirlas de un color determinado, que era lo que les estaba explicando. Esto viene aquí en el diccionario Océano.
Dice, para ello sumergían las telas en un recipiente o mueble o en un agujero hecho en la tierra, impermeabilizados con estuco o otro material, los cuales contenían el tinte del color deseado, que era lo que les decía. Yo quiero un morado fuerte, entonces le pintaban la tela y que cogiera hasta que cogiera el tono, la sumergían, la permanecían, era lo que dice aquí, que la sumergían en líquido hasta que tuviera el color que deseaban. Había varios recipientes u hoyos que contenían diferentes matices y según el color que desearan, así se elegía el recipiente en el cual estaba el líquido que les servía para mojar la tela. Y aquí hay una figura. Esto nos enseña que cuando el cristiano se bautiza, ¿qué creen? Es teñido del color de Cristo. Tenemos que ser sumergidos totalmente en Cristo. ¿Qué les parece? Así es que el bautismo va a tener varios beneficios que los vamos a ver la semana que viene.